Se puede decir, sin temor a equivocarse, que el Ferrari Enzo nace de una verdadera borrachera de éxitos. Solo así se explica el atrevimiento de llamar Enzo a un Ferrari. Si el comendatore levantase la cabeza y viese y probase el Enzo, ¿qué opinaría? ¿Le gustaría más que su F40? Cualidades no le faltan, pero... Bienvenidos a mi templo, garaje hermético. Enciérrate con nosotros. De la mano de nuestra revista favorita, 0 a 100, vamos a hablar de esta verdadera borrachera de éxitos. Y es que, os lo cuento, la segunda mitad de la década de los 70 fue muy buena. Ferrari ganó el Mundial de Constructores en el 75, 76, 77 y 79. Lauda el de pilotos, el Mundial de Pilotos, en el 75 y en el 77. Y Scheckter en el 79. Luego las cosas se torcieron y llegó una sequía de éxitos. Esto no lo pone en el guión, pero a perro enfermo todos son pulgas, porque no llegaban los éxitos deportivos. Enzo fallecía en 1988 y la marca entraba en pérdidas. Y es en esta tesitura cuando Giovanni Agnelli, todopoderoso jefe, dueño de Fiat, que ya había comprado Ferrari, nombra a Luca Cordero de Montechémolo presidente de Ferrari. A ver, Luca es un tipo que yo creo que merece un vídeo para él solito, porque tiene una carrera plagada de éxitos en el automóvil, en la Copa América de vela, en el fútbol e incluso con marcas de bebidas, que me hace gracia este nombre, espirituosas, como fue Cinzano. Y de la mano de Luca llega la revolución. Primero ficha a Jean Todt como jefe del equipo de Fórmula 1, luego ficha a Michael Schumacher y gana el Mundial de Constructores en 1999 para hacer por fin el doblete, constructores y pilotos, obviamente con Michael Schumacher, en el 2000. Y luego llegarían un total de 6 títulos consecutivos, incluyendo este, de marcas y otros 5 consecutivos de pilotos. Y encima las ventas comenzaron a ir viento en popa. Era el momento de buscar un sucesor al Ferrari F50. En este sentido, te recomiendo que no te pierdas la sección de Coche del Día. Ya entenderás por qué te lo digo. A hombros de gigantes. Me ha gustado esta expresión que ya conocía, pero que aparece en el artículo de la revista 0 a 100, que dedica al Ferrari Enzo nada menos que 75 páginas. Ya sabéis que esta revista nos apoya prácticamente desde el comienzo del canal y para mí pues se ha convertido no solo en una fuente fidedigna, sino que además diría que se ha convertido casi en un vicio. Eso incluye esas láminas que tengo decorando mi casa. Y por si algún despistado todavía no lo sabe, que me extrañaría, esta revista solo se vende online. No la busques en el kiosco, no la busques, y además te recuerdo que si eres garajista tienes condiciones especiales. Francamente, si no estás suscrito, no sé a qué esperas, porque te aseguro que la vas a disfrutar como lo hago yo. Y volvemos a nuestra historia, a esos gigantes a los que habíamos hecho referencia. Esos gigantes eran nada menos que un Ferrari que se había lanzado en 1964, el 288 GTO, para, entre otras cosas, poder homologar este coche en Grupo B. Y era un coche inspirado en el mítico 250 GTO de principio de los 60 y que ofrecía nada menos que 400 caballos. Luego lanzó en 1987 el F40, un modelo muy especial porque fue el último modelo en el que Enzo Ferrari, el propio Enzo Ferrari, intervino en el diseño, en la puesta a punto, en que ese coche fuera tal y como fue. Si os interesa este coche, os recuerdo que hemos hecho un vídeo específicamente dedicado a este coche que se titula Ferrari F40, el último de Enzo. Había que buscar un sucesor al F40 y ese fue el F50, que nace en 1995, nada menos que con 513 caballos. Y sobre todo, con la idea de superar al F40 en todo. Realmente, el F50 sobre el papel superaba en todo al F40. Sobre el papel.
¿Por qué digo esto? Porque sin duda el F50 es un coche extraordinario, pero que nunca consiguió superar en esa aura mística al F40, que sigue teniendo el F40 y que tendrá en el futuro probablemente cada vez más. El F50 además ya heredaba tecnología llegada desde la Fórmula 1, como su motor V12, un V12 a 65 grados con 4,7 litros, 60 válvulas, es decir, 5 por cilindros y nada menos que 513 caballos, además de un chasis monocasco con materiales compuestos, amortiguadores horizontales y una refinada y afinada aerodinámica. Tecnología llegada de la Fórmula 1. Pero como os decía, es cuando llega esta borrachera de éxitos que arranca en el 99 y continúa los primeros, pues la primera mitad de la siguiente década, de los años 2000, cuando Ferrari decide que hay que hacer un coche que sea capaz de sustituir al F50 y que sea digno de esta saga que hemos citado, el GTO, F40, F50. Algo realmente complicado. Y para conseguirlo, siguen el mismo camino iniciado con el F50, inspirarse y utilizar la tecnología que ya utilizaban en la Fórmula 1. Y se montan varios prototipos, técnicamente se llaman mulas, que son prototipos basados en otros coches que ya tienen, donde prueban diversas cosas, entre ellas motores. Ellos partieron del Ferrari 348, del 355 Challenge, donde se instala el motor F140B, que era también un V12, también a 65 grados, en este caso nada menos que de 6 litros, pero de solo 4 válvulas por cilindro. El chasis también utilizaba tecnología de la Fórmula 1. Y me estoy sonriendo porque en el guión pone que era un monocasco de fibra de vidrio. Evidentemente no, de fibra de vidrio, que es como se hacen, por ejemplo, los coches de choque o los barcos, no, era de fibra de carbono. Un chasis más propio de un coche de competición que de un coche como este, que entre comillas no dejaba de ser un coche de calle. Y se hizo un profundo estudio aerodinámico. Claro, aquí también se notaba la herencia de la Fórmula 1, porque un estudio aerodinámico de la parte superior de la carrocería, pero sobre todo también de la parte inferior, que ya se había visto en la Fórmula 1, que una cosa que diferencia a los coches, por ejemplo los aviones, es que a ser muy rápidos, pero ir muy pegados a una parte fija, a un suelo fijo, la parte inferior es, como os digo, sobre todo en los coches de competición, en los coches muy rápidos, no igual de importante, sino probablemente más importante que la parte superior. Hay dos pruebas fehacientes de que este modelo se inspiró mucho en la tecnología de competición, sobre todo de la Fórmula 1. Uno de ellos es que en el diseño los ingenieros aerodinámicos pusieron muchas condiciones previas al diseño, a la estética del coche. Sobre este punto volveremos a hablar. La segunda, la participación, yo diría que intensiva, del propio Michael Schumacher en la puesta a punto y en el afinamiento de este chasis. Esto no era nuevo, ya lo había hecho Honda en su NSX, con Ayrton Senna, y había funcionado muy bien, y Ferrari siguió este camino. Diseño Pininfarina. Ya sabéis todos, y si no lo sabéis os lo recuerdo, que Ferrari y Pininfarina siempre han estado muy unidos. Se podría decir que Pininfarina es el diseñador de cabecera de Ferrari. Y también los que me conocéis y seguís el canal sabéis que admiro mucho el trabajo de Pininfarina, me parecen unos excelentes diseñadores, pero desde luego no es el diseñador italiano que más me gusta. En el caso del Enzo, la responsabilidad del diseño fue de la oficina de diseño Pininfarina, quien a su vez nombró jefe de diseño a Ken Okuyama. Fue el encargado de supervisar todo el diseño de este modelo. A partir de este momento, en este vídeo, voy a poner especial cuidado en que distingáis lo que son datos de lo que es una opinión mía. Primero vamos con los datos. Okuyama nació en Japón, concretamente en Yamagata, un año antes que yo, por cierto, en 1959, o sea que sigue siendo un chaval. Estudió diseño en el Art Center College of Design de Pasadena, California, Estados Unidos de Norteamérica, como todos sabéis. Trabajó en los equipos de diseño de General Motors, una empresa norteamericana, no hace falta que lo recuerde, y luego en Porsche, donde participó en el diseño del Porsche 911 en la generación 996. Y ya de ahí pasó a Pininfarina. ¿Okuyama era el más indicado?
Ahora voy con las opiniones. Okuyama tiene raíces japonesas, es que nació en Japón. Formación norteamericana. Comenzó teniendo influencia del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, para rematar participando en el diseño del 911, como os he dicho, el 996. No sé si recordáis lo que dije en el vídeo dedicado a la historia de todas las generaciones del 911. Si no lo recordáis, yo os lo recuerdo. Decía, al responsable de los faros de este 996 habría que haberlo despedido. No sé si fue Okuyama. Por sus obras le conoceréis. Aparte de participar, no sé hasta qué punto, en el diseño del 911, 996 y en el Enzo, Okuyama ha diseñado el Ferrari 599, el Mitsubishi Colt CZC y diversos modelos para la marca japonesa Kode, entre ellos el Kode 7, el Kode 9 y el Kode 57. En mi opinión, todos ellos espectaculares, estos Kode, pero ninguno de ellos realmente bonito. Para mí, ya lo habréis imaginado, no fue un acierto poner al frente del diseño de un Ferrari que iba a ser un homenaje a Enzo Ferrari, a un diseñador con esta trayectoria como era Okuyama. A ver, no voy a decir que el Enzo sea feo, es un coche bonito, es un coche espectacular, pero yo os diría, primero, que no es el Ferrari más bonito de la historia, para mí, ni de lejos no es el Ferrari más bonito de la historia, pero sobre todo tiene un pecado aún mayor, es que no le considero un Ferrari que sea el Ferrari más Ferrari de todo. Seguramente toda la culpa no fue de Okuyama. Supeditado a la aerodinámica. Y es que, como he comentado, dije que volvería sobre el tema, los ingenieros aerodinámicos pusieron difícil el trabajo de diseño a Okuyama porque estaba supeditado a la aerodinámica, porque querían que la parte delantera tuviera entradas de aire importantes para sacar partido, como os digo, al efecto suelo, a esa aerodinámica inferior del coche. Y en la trasera más de lo mismo, porque no querían poner grandes alerones porque querían supeditar el apoyo aerodinámico al efecto suelo. También le pidieron a Okuyama que el diseño no fuera continuista, como de alguna manera había sido el F40 respecto al GTO o el F50 respecto al F40. Querían algo completamente diferente, lo cual, en mi opinión, no sé si fue un acierto o un error. El frontal era muy ancho y la parte trasera también, con lo cual contrastaban con una parte central del monocasco, donde van el piloto y el acompañante, realmente estrecha. Esto además, y la altura del chasis monocasco, supuso un problema que era exactamente el mismo que en su momento tuvo el Mercedes 360 SL, llamado alas de gaviota de 1954. Tenía el mismo problema y adoptaron la misma solución. Unas puertas, por cierto, enormes, con apertura tipo alas de gaviota. Desde luego, insisto en una cosa, no voy a ser yo quien diga que el Ferrari Enzo, que ya me gustaría tener uno, sea un coche feo, ni mucho menos, Dios me libre. Me parece bonito, lo que sucede es que veo que tiene un poco unas pinceladas de diseño un poco manga, que está un poco falto del ADN de Ferrari, y que estas cosas, pues, hombre, serían un pecado menor en otro Ferrari, pero en un Ferrari que pretende ser el homenaje al fundador de la marca, ya me parece que no son problemas menores. Voy a ser sincero, lo que sucede es que cuando te subías a este coche y lo probabas, te olvidabas de todo esto. Un poco de técnica. Antes de subirnos al coche, arrancar y meter primera, vamos a hablar un poco de técnica porque os aseguro que vale la pena. Ya hemos hablado de aerodinámica, vamos a hablar ahora del motor. Este motor de 6 litros, bueno, vamos a ser precisos, ya que es el vídeo de 0 a 100, de 5.998 centímetros cúbicos, no era tan pesado ni tan grande como podrías esperar, y es que para eso utilizaba tecnología de la Fórmula 1, porque el bloque era de aluminio, de un aluminio de gran calidad, las bielas eran de titanio, el cigüeñal era particularmente ligero, lo que permitía una subida de vueltas espectaculares, contaba con 4 árboles de levas en culata y taqués hidráulicos. El tacto es que era como el de un coche de competición, porque las subidas de vueltas, bueno, incluso a relantir, a tocar el acelerador, eran fulgurantes, espectaculares, pero con un tacto refinado y más afinado propio de un coche de calle. Y el sonido era espectacular. Me diréis,
Hombre, un 912 de 6 litros seguro que es espectacular o no. Tenía motivos específicos este coche para tener ese sonido espectacular, os lo voy a contar. Primero, es que era un coche que todas las partes móviles eran muy equilibradas, muy ligeras, muy afinadas, todas sus partes móviles. Y luego, porque gracias a los taquis hidráulicos y, como digo, a este afinamiento, el sonido mecánico, propiamente mecánico, prácticamente no lo oías. Lo que oías era realmente el sonido que hace música en un motor, no ruido. Los rozamientos mecánicos o golpes hacen ruido, pero lo que hace música en un motor son los gases, el aire, los gases de escape al entrar y al salir. Y el sonido de este motor era muy limpio. El rendimiento era sencillamente excepcional. 660 caballos a 7.800 revoluciones con un corte de inyección a 8.200 revoluciones. Como os digo, un motor prácticamente de competición. Pero es que el par, nada menos que 657 Nm, lo daba a 5.500 revoluciones, un régimen relativamente bajo. Fijaos que esto supone, este coche no llevaba turbo, una potencia específica, es decir, caballos por litro de cilindrada, de 110, como digo, caballos por litro de cilindrada, algo realmente notable. El cambio era semiautomático de 6 velocidades. Bueno, realmente era un cambio que lo podías manejar de modo manual, con unas levas de fibra de carbono, por supuesto, en el volante y, como os digo, de 6 velocidades y además programable, porque tenías un modo Sport y también un modo Race, que era el indicado, como podéis imaginar, para rodar con este coche en circuito. Una de las cosas que distinguía a este Enzo, que suponía realmente una diferencia, subir un escalón respecto a otros Ferrari, es que ya aparecía la electrónica. No de forma masiva como ahora, no con controles de estabilidad completísimos, pero este coche tenía un ABS y sobre todo un control de tracción ASR que eran realmente muy refinados y muy eficaces. Como os digo, lo mejor del momento, y supuso la entrada de este tipo de tecnología en los Ferraris de calle. Y una de las cosas que más me gusta de este coche, porque es espectacular, es el chasis de fibra de carbono, que junto con el motor conseguían que este coche fuera realmente ligero. Tenía fibra de carbono con paneles de aluminio aeronáutico y que, como os digo, colaboraba con el motor a que el coche fuese ligero, porque estamos hablando de un coche de 1.365 kilos. Fijaos, os voy a dar un dato. El F50 tenía un chasis que presumía de ser muy ligero, también de fibra de carbono. Pesaba el del F50, el chasis, 102 kilos. Bueno, pues el del Enzo era mucho más rígido y pesaba 10 kilos menos. Cockpit de circuito. No puedo acabar esta descripción técnica sin hablar del cockpit, del puesto de conducción. Os voy a decir una cosa. Desde el punto de vista ergonómico, para mí, se le puede definir con un solo adjetivo. Perfecto. Y en el volante, como en la Fórmula 1, tenemos todo lo necesario para manejar todos los elementos del coche, salvo lo que es el freno y el acelerador. Por supuesto, eso incluye el cambio. Y en la época de las pantallas gigantescas táctiles, esta instrumentación me parece espectacular porque es clara, es muy generosa y muy legible. Un regalo. Y por último, el asiento era realmente notable porque tú te sentabas y el coche era como un bucket de circuito, te sujetaba muy bien, pero era a la vez muy cómodo, algo que no es fácil de conseguir. Y por último, no me quiero olvidar, porque he visto el coche desde fuera, la estrechez del habitáculo, pensar, ¿este coche va a ser claustrofóbico? Pues no. De hecho, esto es algo que ya el F40 destacaba, en el F50 también, y en este sigue destacando. Es un coche, para lo que es, relativamente amplio y habitable. ¿Lo probamos? Voy a ser sincero y no me voy a tirar el rollo. Mi experiencia al volante de un Enzo es muy limitada. Son, apenas unas decenas de kilómetros por las carreteras de los alrededores de Fiorano, y luego unas cuantas vueltas al circuito del Fiorano, que está cerca de Maranello. Eso sí, siempre con un señor de Ferrari a la derecha, un responsable de la marca,
que te miraban, cuando subía mucho de vueltas, atacaba mucho en una curva, te mirabas como examinándote, como amenazándote. Bueno, es que yo creo que era su trabajo. Me bastaron esos pocos kilómetros, esas pocas vueltas para entender que este modelo dinámicamente era excepcional y que probablemente suponía un paso mayor, incluso mayor que supuso el F40 respecto del GTO o el F50 respecto del F40. Era un coche, como os digo, con un comportamiento, era y es, excepcional. En la revista 0 a 100 hay una comparativa de estos gigantes de los que hemos hablado, del GTO, el F40, el F50 y el Enzo. Y el afortunado y, por cierto, competente probador Richard Hasseltine dice dos frases que no puedo evitar transcribir literalmente y luego comentarlas. La primera frase: el Ferrari Enzo redefine tu percepción de la velocidad. Me parece una excelente definición de lo que era el Enzo, porque es una eficacia de tal magnitud que lo que sucede es que en las curvas, sobre todo en las curvas de verdad, que son las rápidas, te obliga a resetear tus referencias, porque incluso aunque hayas probado coches excepcionales, te das cuenta de que se puede ir más rápido, mucho más rápido de lo que pensabas y de lo que imaginas. La segunda frase de este periodista probador anticipa mi conclusión, es más larga y dice: pocos coches pueden igualar en sensaciones y disfrute al Enzo, pero si hay que mojarse con una lección, el F40 le roba el espectáculo. La mayoría de los superdeportivos se van desvaneciendo con el tiempo. El F40 es diferente. Su magnetismo brilla más intensamente cada año que pasa. Nada más que añadir. Conclusión. La verdad es que Richard me ha robado la conclusión, pero yo tengo recursos y voy a plantearos dos conclusiones que son dos preguntas. La primera: ¿tú crees que si Enzo Ferrari, el Commendatore, levantase la cabeza, le gustaría este coche más que el F40? Y la otra es, con la información que tienes, ¿cuál prefieres tú? ¿El F40 o el Enzo? En mi caso, como en el de Richard Hasseltine, me mojo. Y todos tenéis claro que entre estos dos coches me quedaría con un F40. Pero espero vuestras respuestas. Coche del día. Decía al comienzo de este vídeo que os interesaba ver el coche del día. Ahora veréis por qué. Como coche del día, en un vídeo dedicado al Ferrari Enzo, no puedo robar ese honor al Ferrari Enzo. O sí. ¿Por qué? Porque para mí el mejor Enzo que ha existido no es el diseñado por Ken Okuyama, no, sino el diseñado por Jason Castriota, denominado Ferrari P4/5, que fue un homenaje a los grandes Ferraris de la serie P. Para mí, este coche me parece más apropiado como un Ferrari que hubiera sido un homenaje a Enzo. ¿Qué os parece a vosotros? Consultorio. Lo primero es recordaros que, además de las consultas que respondemos aquí, en pantalla aparece un correo donde podéis dirigir vuestras consultas a Luis Alberto Izquierdo, que contesta a todas, a vosotros, a vuestro correo. Y ahora llevamos con estas preguntas, la primera de Ramón, que me pregunta cómo conseguir un número atrasado de 0 a 100. La respuesta no puede ser más sencilla. Entra en www.0a100.es y ahí puedes, aunque te recuerdo que lamentablemente algunos ya están agotados. Paco me hace una pregunta con un poquito de retruéca, ¿no? Me dice cómo puede ser mi Ferrari, el que considero el Ferrari más Ferrari, un coche con motor V8, cuando es Ferrari, como el F50, como extenso, como motor V12. La respuesta es que te doy toda la razón hasta que pruebas el coche. Llegamos al final de este vídeo. Os recuerdo que nos mandéis intro, ya sabéis, a ser posible horizontales, sobre todo con buen sonido, y si son originales, mejor. Y nada más, estoy deseando ver vuestros comentarios. Agradezco a 0 a 100 su apoyo y a vosotros, sobre todo, vuestros comentarios, estar ahí, suscribiros, compartir, darnos like y haceros miembros del canal. Nada más y espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.